Buenas tardes a todos en esta penúltima presentación del seminario de estudiantes. En esta ocasión nos acompaña Teresa, no sé pronunciar su apellido, pero Mendoza. Voy a dar una pequeña reseña de ella, una pequeña semblanza. Teresa obtuvo su grado de doctorado en matemáticas en el Departamento de Matemáticas del CIMBESTAB. Actualmente está haciendo un postdoctorado con el doctor Antonio Risser. Los intereses de este momento de Teresa son la topología algebraica y la teoría de gráficas o de grafos. En particular, estudia los espacios de clausura y los conjuntos de separación. Teresa nos va a hablar de conjuntos simpliciales y categorías. Adelante, Teresa. Ok, muchísimas gracias, Jonathan, por presentarme, por aceptarme dar mi plática, invitarme y demás. Pues bueno, como ya dijeron, voy a hablar de conjuntos simpliciales y categorías. Voy a dar muchas definiciones. Si de repente me voy muy rápido, me detienen, o si les queda alguna duda, me avisan, o si no se escucha, también me avisan. Ok, ¿cómo le paso? Sí, es esta la siguiente. Ay, ¿qué está pasando? Perdón, es que primero le piqué y no me hacía caso. Bueno, voy a dar todas las definiciones, empezando por la definición de qué es una categoría. Pues bueno, a lo mejor algunos ya saben, pero una categoría consta de una pareja de objetos y morfismos. Los objetos van a ser una colección de lo que sea, o sea, ni siquiera tienen que formar un conjunto, lo que yo quiera. Y los morfismos o flechas, van a ser pares ordenados de estos objetos. Y van a tener ciertas propiedades. Una es que para todo objeto existe el morfismo identidad, que pues corresponde a la pareja XX. Y bueno, la otra propiedad que tienen que cumplir es que dadas dos flechas, si tengo una flecha XY que se llama F y la flecha G que va de Y a Z, bueno, existe la composición que va desde X a Z, y esta composición tiene que ser asociativa, ¿no? Entonces, esto es todo lo que tiene que cumplir para que sea una categoría. O sea, es algo súper sencillito. Ejemplo, un grupo siempre lo podemos ver como una categoría de un solo objeto, donde el objeto va a ser el mismo grupo. Las flechas van a ser los elementos del grupo, o sea, vamos a tener una flecha por cada elemento del grupo. Aquí todas las flechas van a ir del único objeto en el mismo. La flecha de identidad va a ser el neutro del grupo y justamente la composición de flechas va a ser la operación del grupo, que como es grupo sabemos que es asociativa. Entonces aquí, por ejemplo, tengo un ejemplito. Por ejemplo, si tomamos el grupo Z4 de los enteros módulo 4, pues justamente, ¿no? El cero aditivo, pues va a ser la flecha de identidad aquí. Y por ejemplo, si la composición de las flechas 1 y 2, pues nos va a tener que dar la flecha 3, ¿no? Pues porque es la suma de las dos, entonces esa va a ser la composición. Más ejemplos. Bueno, otros ejemplos de categorías que a lo mejor ya conocen es top, la categoría cuyos objetos son los espacios topológicos y cuyas flechas son las funciones continuas entre ellos. La categoría de los grupos, cuyos objetos son los grupos y cuyas flechas son los homomorfismos de grupos. La categoría de las gráficas, cuyos objetos son las gráficas dirigidas y cuyas flechas son los morfismos de gráficas. Aquí morfismos de gráficas solo quiere decir que preservan las adyacencias de la gráfica. Y bueno, set, que es la categoría cuyos objetos son los conjuntos y cuyas flechas son las funciones entre ellos. Y bueno, así uno puede pensar en una infinidad de ejemplos de categorías, ¿no? Bueno, dadas dos categorías, un functor entre ellas es una función definida en los objetos y las flechas de la categoría, tal que podemos sacarle la flecha de identidad. O sea, si le aplico el functor a la flecha de identidad, nos tiene que dar la flecha de identidad de la imagen del objeto. Ay, le moví aquí, perdón. Y también es conmutativo con la composición. O sea, si el functor de una composición de flechas nos tiene que dar la composición de las imágenes de las flechas, ¿no? Y ya, bueno, esa es la definición del functor. Ok, ahorita voy a dar otro ejemplo de una categoría en particular que voy a utilizar para definir lo que son los conjuntos simpliciales. Para cada n mayor o igual que 0,
considero a los conjuntos finitos ordenados, que voy a llamar n entre cochetito, que van a ser justamente los enteros del 0 hasta el n, pues con su orden usual, ¿no? Estos van a ser los objetos de una categoría que voy a llamar delta, y los morfismos van a ser funciones que preservan el orden. Ahora, esto lo podemos ver como una subcategoría de las gráficas, ¿no? Porque podemos poner un vértice por cada objeto. No es cierto, perdón. Sí, esto lo podemos ver como una gráfica, no poniendo vértice como cada objeto, sino viendo estos conjuntos, como son ordenados, los puedo ver como gráficas dirigidas, donde pongo una flecha si, más bien donde tomo n vértices y pongo una flecha si un vértice es menor o igual al otro, ¿no? Es una forma que a mí se me hace más fácil de visualizar esta categoría, pero pues no es necesario, ¿no? Y como otro ejemplo, pues dada una categoría, siempre podemos dar otra categoría en la que volteo las flechas, ¿no? Preservo los objetos y ahora si una flecha iba de X a Y, ahora la tomo de Y a X, ¿no? Claramente si estábamos a lo mejor en algunos casos puede que no cambie mucho, a lo mejor en otros cambia mucho, ¿no? Y bueno, con esto ya puedo definir lo que es un conjunto simplicial, pero justamente un poquito de lo que les decía para que visualicen a la categoría delta y delta up. Acá arriba, estos son los objetos de mi categoría, ¿no? Tengo al 0 y el 1 ordenados con el 0 menor o igual al 1. Tengo el 0, 1, 2 y así, ¿no? Siempre voy a tener que esos van a ser mis objetos. Aquí los tengo dibujados como una grafiquita. Y entonces las flechas de mi categoría van a ser estas grandes que tienen como que la puntita blanca para diferenciarlas de las otras, digamos. Y pues voy a tener estas flechas de aquí, ¿no? O sea, el 0 le voy a poder mandar una flecha hacia el 0 o hacia el 1. El 0, 1 yo lo puedo encajar en el 0, 1 o en el 1, 2. O en el 0, 2. Y así me puedo ir yendo, ¿no? Y bueno, claramente aquí yo también tengo flechas de regreso. Si ven la pantalla completa, si es que yo la veo cortada. Justamente, ¿no? También tengo flechas de regreso, que una manda el 012 en el 001 y la otra en el 011, ¿no? Entonces, en la categoría opuesta, en delta op, es justamente voltear todas las flechas, tanto las que pinté aquí como las que mencioné que faltaban. Y bueno, así según yo es bastante fácil visualizar esta categoría, ¿no? Porque yo me acuerdo que la primera vez que vi esta categoría no le encontraba forma, no entendía bien por qué. Pero ya visualizándola así, siento que es muy clara, como simple, solamente va a ser un fontor que va de la categoría del no a la categoría set de conjuntos. Y ya, eso así de sencillo, es un conjunto simplicial. Claro, uno sí. ¿Perdón? Se está cortando un Ay, poquito ¿se tu trabó? audio. Sí. Ok. ¿Hasta dónde Alcanzamos a se quedaron? escuchar lo de la categoría de las delta y las flechas y la categoría opuesta. No sé si siga esa filmina después de eso. Ok, está. Ok, Sí, está muy cortado. ¿Tienes alguna manera de sí, ya. mejorar la señal? Espera. Viendo que la imagen está trazada. Entonces me espero a que ya regresó la diapositiva. Que yo tengo. Ok, vuelvo a decirlo. Un conjunto simplicial es un funtor que va de la categoría delta op en set, en la categoría de conjuntos. Pues a lo mejor es un poco difícil visualizar cómo lo usa un funtor de esa categoría en otra categoría. Entonces, pues existe una definición alterna, que de hecho es equivalente, que a mí se me hace más cómoda trabajar, aunque está más larga, que bueno, que dice que un conjunto simplicial es una conjuntos x0, x1, x2 hasta el infinito,
junto con mapeos cara que son DI, que van de XN en XN-1 para 0 menor o igual que y menor o igual que n, y mapeos de degeneración, SI, que van de XY en XY más 1, igual desde 0 hasta n, que satisfacen las siguientes relaciones. Y bueno, aquí les dejo anotadas las relaciones. Y bueno, para relacionar estas dos definiciones entre sí, es básicamente que a cada XY lo vemos como la imagen del objeto que llamábamos Y, ¿no? Y entonces los mapeo caras son las imágenes de los mapeos que van de NN-1 y los mapeos de generación serían las imágenes de las flechas que iban entre N-1 y N, ¿no? Y pues esta es la definición de conjunto simplicial. En cierto simplicial, pero difiere en varias cosas, ¿no? En algún momento leí que un conjunto simplicial es como un complejo simplicial, pero con simplejos fantasma, ¿no? Porque aquí si se fijan, tenemos x0, x1, hasta x2 y hasta siempre, ¿no? O sea, no tenemos un xn hasta el que acabo. Lo que sí tengo es que a partir de cierta n ya solo tengo las imágenes de los mapeos de degeneración y ya, y no tengo otras cosas. Y ahí es donde yo ya solo tengo lo que serían como los simplejos fantasma, que en un complejo simplicial yo no tengo, ¿no? Ok. Ya cambié de diapositiva, me voy a esperar. Ah, ya se cambió también para ustedes. Ok. Bueno, un ejemplo, gráfica tiene los lazos transitivos que da chat. Podemos definir un conjunto simplicial asociado a ella como sigue. X0 van a ser los vértices de la gráfica, X1 van a ser las aristas o flechas de la gráfica, y en general XN van a ser las trayectorias dirigidas de la gráfica de longitud n más 1. Entonces, ¿para qué yo requerí que la gráfica fuera transitiva? Pues justamente, ¿no? El mapeo cara, yo quiero que me elimine el iésimo vértice de la trayectoria. Entonces, como es transitiva, del vértice I-1 al I+1 siempre existe una flecha, y entonces al quitar ese vértice yo puedo obtener una trayectoria de longitud 1 o menor. Y también yo pedí que tuviera todos los lazos porque el mapeo de generación yo le pido que vaya a repetir el iésimo vértice. Entonces yo quiero que exista una flecha de un vértice a sí mismo para poderla repetir y obtener una trayectoria más larga. Claro, en términos formales de teoría de gráficas, eso ya no sería una trayectoria porque estoy repitiendo un vértice, pero para nuestros fines ¿no? Entonces tengo un ejemplo, que se le vea en la pantalla de ustedes también el ejemplo, que aún no se ven. Ya. Ok, yo tengo esta gráfica de aquí, empiezo con una gráfica dirigida a cualquiera, me tomo su cerradura transitiva, que es la que tengo del otro lado, y aquí ya solo no le pinté todos los lazos, porque entonces iba a ser muchas flechas en la imagen y ya no se iba a distinguir. Entonces, en el complejo simplicial que yo le puedo asociar, tengo que, pues, X0 son los vértices, que aquí tengo 6. X1 son las aristas o flechas de la gráfica, que aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y X2 aquí van a ser las trayectorias de longitud 3, que si se fijan tenemos la ABC, la BD, la BF, EC, EBD, SD y BCD. Y X3 son las trayectorias de longitud 4, que solo tengo dos, que son ABCD y EBCD. Y a partir del X4, o sea, X4, X5, X6, ya solo van a ser las imágenes de los simplejos de los mapeos de generación. Claro, aquí en X0, X1, X2, no en X0 no, en X1, X2 y X4 me faltó, digo en X3 me faltó agregar los simplejos que son imágenes de los mapeos de generación. O sea, serían las trayectorias en las que se está repitiendo un vértice, pero pues también los tengo, ¿no?
Ok, y este es un ejemplito de un conjunto simplicial y que va a ser muy importante y al ratito voy a regresar a él. Ok. Bueno, dado una categoría pequeña quiere decir que los objetos forman un conjunto. O sea, por ejemplo, set no sería una categoría porque el conjunto de conjuntos no es un conjunto. Pero por ejemplo, una categoría pequeña tú la puedes ver como una gráfica dirigida en la que entonces, si prefieren pensarlo de esa forma, pues es súper, ¿no? Entonces, da una manera el nervio de la categoría, ¿no? Entonces, formalmente, dado una categoría pequeña, se define el nervio como el conjunto simplicial, cuyo, digamos, el n se van a anotar por n de c, el n de c0 van a ser los objetos de mi categoría, N1 de C van a ser los morfismos de la categoría y en general NK son las catuplas de morfismos componibles. Los mapeos de generación van a estar dados por remover el iésimo objeto de la catupla y los mapeos, esos los mapeos cara, perdón, y los mapeos de generación van a estar dados por insertar un morfismo de entidad asociado al iésimo objeto de la catupla. Esto yo creo que les va a sonar muy parecido al ejemplito que puse anteriormente. Y este es justamente un tipo en particular, particularmente interesante de conjuntos simpliciales, pues resulta que estos también se llaman unos egal. O sea, la definición formal de que un conjunto simplicial sea unos egal es distinta y es mucho más complicada, pero al final de cuentas uno tiene la proposición de que un conjunto simplicial es unos egal si solo si es isomorfo al nervio de una categoría, ¿no? Entonces es mucho más fácil si se define directamente así. Y pues justamente el ejemplito que yo les puse anteriormente, pues resulta que sí es un conjunto de unos egal, porque sí era el nervio de una categoría pequeña. Si nos regresamos a ese ejemplo, espero a que también para ustedes vean la imagen correspondiente. Si se fijan, la imagen que tengo, la gráfica que tengo del lado derecho, si uno le agrega todos los lazos, es una categoría pequeña, ¿no? Donde los vértices son los objetos y las flechas son las flechas, literalmente. Y entonces, la manera en que yo construí aquí mi conjunto simplicial, lo que hice fue justamente tomar el nervio de esta categoría pequeña, ¿no? Entonces, justo lo que obtuve fue un conjunto unos egal. Y bueno, a mí se me hace muy bonito que todo esto uno lo pueda ver como una gráfica dirigida y construirlo así, ¿no? Solo viendo cuántas trayectorias dirigidas tenemos. ¿No? Pero bueno, ¿tienen dudas hasta aquí, por cierto? A lo mejor me estoy yendo un poquito rápido, pero siempre tiendo a hacer eso. Todo bien de momento, gracias. Ah, excelente, entonces sigo. ¿Sí? ¿Nos escuchas, Tere? Ahora tratar de que ¿qué Perdón, pasó? Tere. ¿Tuvieron una duda? Se trabó un poquito, si quiere continuar. Ajá. Sí. Ah, ok. ¿Ya me escuchan bien? Sí. Ok, si se vuelve a dejar de escuchar, me avisan. De todos modos creo que escribí casi todo lo que digo, pero de todos modos me avisan por si algo que estoy explicando no se oye. Ok, dado un conjunto simplicial, así como con una categoría podíamos construir la categoría apuesta y podemos siempre hacer como que muchas cosas. Dado un conjunto simplicial, podemos construir otros dos conjuntos simpliciales a partir de él que se llaman, dependiendo qué literatura uno elija, se llaman o espacios de Calagen o espacios de caminos, ¿no? Y se denotan por X como una T y una T invertida. Estas notaciones asociadas a espacios de Calagen, cuando se habla de espacios de caminos tiene distinta notación, pero pues es lo mismo. Y estos dos conjuntos simpliciales se definen como, aquí me faltó un igual, perdón. XY de estos nuevos conjuntos simpliciales va a ser XY del anterior, o sea, aquí imagínense que hay un igual entre
entre el XY más 1 y el XY con la T al revés. O sea, lo que hacemos es que lo recorremos en 1. O sea, el X0 ahora va a ser el X1 anterior. El X2 de los espacios nuevos es el X3 del espacio anterior, digo, del conjunto anterior. Y así lo vamos recorriendo. Y los mapeos cara y de generación también se van recorriendo, ¿no? Entonces, el iésimo mapeo de cara es el de el I-1 y así, ¿no? Así lo vamos recorriendo. Solo que aquí los mapeos, dependiendo cuál de los dos conjuntos estén tomando, hacia dónde se van a estar recorriendo los mapeos Karen de generación. En un caso lo recorremos hacia un lado y en el otro hacia el otro lado, ¿no? O sea, si tengo D y T, tengo que eso es equivalente a DI menos 1, S y T es equivalente a SI menos 1, y si ahora tengo mi T invertida, pues me voy a agarrar el DI más 1 y el SI más 1, ¿no? Y ahora sí, llegando a la definición de conjunto simplicial y todo Segal, que también se le llama conjunto de descomposición. Y nuevamente depende de la literatura. Esto lo definieron dos grupos de autores al mismo tiempo, pero por separado. Y unos le llamaron espacios de calaje a una cosa y a estos espacios de decomposición. Y los otros le llamaron espacios, conjuntos 2 Segal y conjuntos de caminos, ¿no? Bueno, espacios de caminos. Bueno, y decimos que un conjunto simplicial entonces es 2 Segal o conjunto de descomposición si sus espacios de calajes son 1 Segal, ¿no? O sea, si cuando tú recorres todo hacia un lado o hacia el otro lado, obtienes algo que era 1 Segal o bien que era isomorfo al nervio de una categoría, entonces lo que tenías originalmente era un conjunto simplicial 2 Segal. Nuevamente, ¿no? La definición formal de esto es, o sea, la definición como que se dio cuando se definió esto es bien difícil porque te tienes que agarrar un polígono que está en el plano, que tú le das una triangulación y con eso te agarras un pullback, es un relajo. Pero se sabe que eso es equivalente, o sea, algo es 2 Segal, si solo sí, sus dos espacios de calaje son 1 Segal. Entonces, pues es mucho más fácil si uno lo ve esto como definición. Y bueno, como les puse en el abstract, yo les voy a platicar de cómo podemos generar conjuntos 2 Segal, que resultan ser 2 Segal, a partir de árboles, que son un tipo de gráficas, ¿no? De hecho, se puede hacer para una gráfica usual si se da una definición ligeramente distinta, pero yo creo que ya no va a dar tiempo de darla, entonces solo voy a construir conjuntos simpliciales a partir de árboles. Y para ello tengo que definir qué es un corte admisible de un árbol. Entonces, dado un árbol, yo le fijo una raíz. Esa raíz puede ser cualquier vértice. Defino un corte admisible como una partición de los vértices en dos conjuntos, tal que la subgráfica inducida por el conjunto que contiene la raíz es un árbol y no un bosque, ¿no? Porque, pues, como tenemos un árbol, las subgráficas tienen que ser árboles o bosques. Árbol si es conexa. Lo que me interesa es que la raíz se quede en una componente conexa, ¿no? Entonces, por ejemplo, del lado izquierdo, yo tengo un corte admisible, estoy dividiendo el árbol en dos, el conjunto de abajo, conjunto de arriba. Si se fijan, el conjunto de abajo, que es el que contiene la raíz, es conexo. El de arriba no, pues el de arriba ya no me importa. Solo me interesa que el de abajo lo sea. Entonces, eso sería un corte admisible. Si, por ejemplo, yo parto mi árbol como está en el dibujo del lado derecho, ese no sería admisible porque lo que quedó el conjunto que contuvo la raíz me induce una gráfica disconexa, ¿no? Y eso es lo que no quiero. Entonces, eso no sería un corte admisible, ¿no? Entonces, dado un árbol T, yo le puedo asociar un conjunto simplicial utilizando estos cortes admisibles. Entonces, aquí mi X0 solo va a ser el conjunto que tiene un elemento que voy a llamar vacío. X1 van a ser todos los subárboles junto con todos los subbosques que se obtienen mediante cortes admisibles. ¿A qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, en el dibujito que les puse anteriormente, ambas partes, o sea, ambos subárboles, más bien el subárbol que obtuve y el subbosque que obtuve, ambos van a ser elementos de mi X1.
O sea, X1 va a tener todos los árboles que se quedan contenidos en mi árbol, más los bosques, o sea, pedazos desconexos que yo obtuve como en la parte de arriba al hacer mi corte. Y no solo lo quiero al haber hecho un corte, yo eso lo puedo volver a recortar y los cachitos que obtengo también van a ser elementos de mi X1. Luego, los elementos de XN van a ser tuplas H, C1 hasta CN-1, donde H va a ser un elemento de X1 y CI va a ser un corte admisible para dicha H, ¿no? Entonces, ahora los mapeos cara son tales que desde el 1 hasta el I-1, hasta el N-1, lo que hacen es que me eliminan simplemente el corte I. O sea, yo etiqueto mis cortes de arriba abajo, el mapeo cara 0 y el mapeo cara N. El mapeo cara 0 lo que quita es que remueve todo lo que esté hasta arriba. O sea, se fijan el primer corte, quita ese corte y quita todo lo que quedó arriba. Y el mapeo N hace lo mismo pero abajo, quita el último corte y toda la parte de árbol que quedó debajo de, de ese corte también lo elimina, ¿no? Y bueno, los mapeos de generación simplemente es repetir un corte, o sea, poner un corte dos veces, ¿no? O sea, como que en lugar de que lo corte una vez, lo corte dos veces para el mismito lugar, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplito. Por ejemplo, tengo aquí un elemento en X4 asociado a algún árbol que contenga como subárbol. Este tiene tres cortes, por eso es que pertenece a X4. El corte hasta arriba va a ser el C1, luego tengo el C2 y luego tengo el C3. Entonces, si yo le quiero aplicar el mapeo de degeneración de 0, lo que me hace es que me elimina el corte, me elimina el corte C1 y todo lo que quedó arriba del C1, o sea, me elimina dos vértices, ¿no? Y lo que obtengo entonces es ese árbol con ahora solo dos cortes. La imagen de la mapeo de generación del mapeo cara de 4, perdón, estos son mapeos cara. ¿Sí? Tenemos una pregunta Ajá. aquí. Y siempre estás dando por hecho que la raíz es la misma siempre. No, tú puedes elegir la raíz que tú quieras. Una vez que la eliges ya se queda fija y lo único que pasa es que por ejemplo, subbosque hereda una raíz en cada árbol como la más cercana a la raíz original, pero tu raíz no puede cambiar, por decirlo así. Okay, entonces, las sucesiones, eliges la raíz y luego todos los cortes van en función de esa misma raíz. Sí, justamente, ¿no? En cuanto tú fijas tu árbol con tu raíz, ya tienes todos los cortes admisibles que puede tener respecto a esa raíz y ya, ¿no? Y eso ya está fijo y eso ya no se mueve. Ok, gracias. Espero que eso ya resuelto tu duda. Sí. Ok. Si no, al ratito voy a poner más ejemplos, entonces con suerte y con esos más ejemplos ya te queda un poco, o sea, más claro todo esto. Ok, entonces, aquí en la parte de abajo izquierda, ¡ay, se me movió! No. Tengo la imagen del mapeo cara de 4. Lo que me hizo fue eliminar el último corte, que era C3, todo lo que quedó abajo que resultó ser la raíz. Respondiendo a la duda anterior, en lo que me queda, que como también tiene que ser un elemento en X3, las nuevas raíces serían como que tengo una raíz por cada componente conexa, que serían los vértices que estaban más cercanos a la raíz original, ¿no? Entonces sería este vértice de aquí para esta componente y este vértice de acá para esta otra componente. Y bueno, por último, el último dibujito que tengo es la imagen de D2 que me eliminó el segundo corte. Bueno, como posición tenemos
que el conjunto simplicial asociado a la volta de constructores es 2 egal, prácticamente que sea 2 egal, pero viceversa no. Si es 2 egal, puede también ser 1 egal o puede no serlo. Y este ejemplo es por eso particularmente bonito, porque es 2 egal, pero no es 1 egal. Y bueno, aquí tengo también otro dibujito de cómo se están moviendo los mapeos cara. En general, es muy parecido al ejemplito anterior, solo que aquí le cambié los colores, pero es básicamente el mismo ejemplito. Em, ok, bueno, también respondo de categorías. Ahorita primero voy a decir cuáles son estas categorías y después digo que son equivalentes, aunque ya les estoy diciendo que son equivalentes. Bueno, y hasta el final voy a poner más ejemplitos para también asociarle a cada ejemplito este tipo de categorías que voy a mencionar. Entonces, va a haber más dibujos. Entonces, una colección de objetos va a ser de esta forma. Van a tener 2 flechitas, van a tener 4 objetos y 2 flechitas horizontales y 2 verticales entre ellos. En general, se utiliza esta notación para esta notación. ¿Pero nos escuchan? ¿Ya me oyen? Perdón, es que como que se me fue la señal de repente. Sí, sí, sí. ¿Puede compartir pantalla, por favor? Dejé de hablar, como que me di cuenta que se fue, dejé de hablar. ¿Ahorita me escuchan bien Sí, o no? ¿Y más o todavía ven menos. mi pantalla o ya no? ¿Todavía ven mi pantalla o ya no? No, no vemos tu pantalla, TV. Ok, le voy a tener que volver a dar compartir, supongo. Sí, sí, sí. Ok, a ver, permíteme. Ay, ¿qué es esto? Voy, es que no me aparece el botón de compartir y no encuentro. Ah, no me aparece el botón de compartir. ¿Qué es eso? No. Eh... ya lo encontré, perdón. Hagamos tu presentación, TV. Excelente, muchas gracias. Hasta luego. Déjala hago en grande. Ah, no la puedo Control. hacer grande. Ya, ya quedó. Bueno, una categoría doble va a constar de 3 colecciones, una colección de objetos, 2 flechas entre los objetos, llamados flechas horizontales y verticales, y una colección de cuadrados de esta forma, como se ven aquí, que un cuadrado va a constar de 4 objetos y 2 flechas verticales y 2 horizontales, tales que se cumplen que los objetos con los morfismos horizontales van a una categoría, los objetos con los vértices, ¿no? Si ahora yo tomo como objeto a los morfismos horizontales y como morfismo a los cuadrados, también me forman una categoría. Y si hago lo mismo, pero tomo como objeto
objetos a los morfismos Está muy verticales cortado su audio. como que definida como la definí, que tal es que obtengo 4 categorías a partir de ello. Ay, ¿hasta dónde escucharon o qué tal me escuchan ahora? Ahí se escucha mejor, en ese momento preciso. Ok. eh, 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 ¿Sí les quedó clara la definición de categoría doble? Si pudieses por favor repetir. Voy a proceder. Perdón, no te escuché. ¿Cómo dices? Si pudieras por favor repetir la idea de esta definición, por favor. Claro, sí. Sí. Gracias. O sea, dado una categoría doble, tienes tu colección de objetos, 2 tipos de morfismos, o sea, de flechas, y una colección de cuadrados, tales que los objetos con los morfismos horizontales forman una categoría, los objetos con los morfismos verticales forman otra categoría. Si tú tomas ya sea los morfismos verticales o los horizontales como objetos y a los cuadrados como morfismos, obtienes otras 2 categorías, ¿sí? Y esa es la definición de categoría doble. O sea, formalmente Sí. una categoría doble es una categoría interna en la categoría de las categorías. Pero es más fácil verla de esta forma. Ok. Em, bueno, una categoría doble se dice que es esta flecha horizontal y una vertical entre ellos, ya sea una vertical y luego una horizontal. Existe un único cuadrado que los contiene, ¿no? Porque podría ser que existieran muchos o ninguno. Si siempre existe uno único que los contiene, se dice que la categoría es estable. Y una categoría se dice que es punteada si existe un objeto distinguido, tal que para cualquier objeto en mi categoría existe una flecha vertical que va del objeto distinguido a dicho objeto y una flecha horizontal que va del objeto X al objeto distinguido, ¿no? Entonces, una categoría doble puede ser estable y punteada a la vez. Cuando eso se cumple, obtenemos un conjunto dos-egal. Se puede demostrar que las categorías dobles estables punteadas son equivalentes a los conjuntos dos-egal. Y según yo, para mí esto es algo precioso, porque siento que son 2 cosas bien distintas que uno creería que no tienen nada que ver y resultan que es lo mismo. O sea, eso está genial. La manera de la que se demuestra es que se puede tomar un conjunto dos-egal y obtener una categoría doble a partir de él, y viceversa, uno se puede empezar con un conjunto dos-egal y a partir de él obtener una categoría doble, y resulta que todo funciona bien, todo es o sea, das un funtor de ida y de vuelta, y todo cumple lo que se debería de cumplir. Me hubiera gustado platicarles ambas maneras, ambas construcciones, la de obtener una categoría a partir de un conjunto dos-egal y viceversa, pero pues creo que ya solo me va a dar tiempo de un sentido, que sería que pues dado un conjunto dos-egal, como ya les platiqué cómo construir conjuntos dos-egal y ya tenemos varios ejemplitos, pues ahora cómo verlo como si fuera una categoría doble punteada estable, ¿no? Entonces la manera es que para construir dicha categoría doble a partir de mi conjunto dos-egal, es que me tomo a X1 como los objetos. Cuando tu categoría es estable, se puede demostrar que la cantidad de morfismos horizontales es la misma que la cantidad de morfismos verticales. Y entonces esa de conjunto va a ser mi X2 y X3 van a ser mis cuadrados, ¿no? Y entonces así yo voy a tener, ¿no? Bueno, y el objeto distinguido que hace que mi categoría sea punteada va a ser la imagen de 0 de X0, que va a resultar ser siempre un solo elemento, ¿no? Y bueno, o sea, cómo se ve como tal esto? Ay, ya se me fue. Entonces, por ejemplo, para obtener un cuadrado, lo que uno hace es seguir este diagrama.
cuadrado, dijimos que era un elemento de X3. Un elemento de X3, por ejemplo, de los árboles, o sea, que creo que fue el último ejemplo que di, es un subárbol con 2 cortes, ¿no? Entonces, a ese le puedes aplicar cualquier mapeo cara, cualquier mapeo de generación o varios, ¿no? Entonces, uno se toma dicho árbol o dicho elemento en X3 y para obtener cuáles son los extremos de los cuadrados, uno sigue este diagramita, ¿no? Entonces, en un extremo voy a tener D2, D1, Dx, que por propiedades de mapeos cara es equivalente a tener D1, D3, Dx. El mapeo de hasta arriba simplemente va a ser aplicar D1 de X. Al aplicar D1 de X me tiene que dar un elemento en X2, que entonces voy a obtener un morfismo aquí en mi categoría. Del otro lado aplico D1 de X y así yo sigo todo el diagrama para ver cómo me lucen pues mis cuadrados, ¿no? Que es como lo más difícil de ver cómo luce, ¿no? Porque pues los objetos, el X1 pues solo son los objetos, no hay como que hacer nada, ¿no? Por ejemplo, para ver quiénes son X2, dependiendo si es vertical o horizontal. Si es horizontal, aplicas, va de D2 de X en D1 de X, y si es vertical, va de D1 de X a D2 de X, ¿no? Para saber de dónde a dónde va tu morfismo, ¿no? Ok, entonces, pues regresando a los ejemplitos de los árboles, entonces voy a considerar al árbol K13, que sería el árbol que está pintado en la parte de abajo, ya sea negro, rosa o rojo, cualquiera de esos 3 es ese árbol. ¡Ay! ¿Qué pasó? No. Que tiene un vértice de grado 3 y 3 vértices de grado 1, y como raíz yo me agarro un vértice de grado 1, ¿no? Entonces, en el dibujito podemos ver los elementos que corresponden a X2, o sea que son subárboles con un corte que... bueno, aquí yo me elegí el corte que no fue trivial, porque uno siempre puede poner un corte que no esté cortando nada, ya sea hasta arriba o hasta abajo. Esos son, ahorita no los dibujé porque pues serían muchos, pero todos los cortes que no son triviales, pues son cualesquiera de estos de aquí, ¿no? Me agarro un subárbol y le agarro un cortecito. Y bueno, aquí obtuve 8, ¿no? Entonces, bueno, y a cada uno le asocié un color porque la siguiente imagen tengo todo dibujado como colorito, con coloritos. Entonces, si uno lo quiere ver como categoría doble, estos serían los objetos de mi categoría, o sea, todos los subárboles y un subbosque, que serían un solo vértice, el pedacito de arriba que era una trayectoria de longitud 3, pero con raíz un vértice de grado 2, la trayectoria de longitud 3, pero con raíz el vértice de grado 1, nada más la trayectoria de longitud 2 y pues el mismo arbolito, ¿no? Y entonces, si se acuerdan, cada elemento de X2 me va a dar tanto un morfismo vertical como un morfismo horizontal, ¿no? Entonces aquí tengo por cada elemento en X2 o bien por cada color, y aquí tengo 8 colores, en mi categoría doble voy a tener un morfismo vertical y un horizontal de cada color con la misma notación que he estado utilizando anteriormente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se agarran el color rojo, no sé, ejemplo, aquí voy a obtener mi morfismo vertical que resultó terminar horizontal en el dibujo, va a ser este de acá arriba, y el que está vertical, pues resultó ser el horizontal, ¿no? Utilizando siempre la notación de que si tengo 2 flechitas hasta adelante es vertical y si tengo una flecha enfrente y una atrás es horizontal. Y bueno, aquí obviamente me hace falta ponerle todos los morfismos de identidad, que voy a tener una identidad vertical y una horizontal. Y faltó ponerle el objeto distinguido, que es el punteado. Ahora, si se acuerdan, el X0 en mi definición de conjunto simplicidad asociado al árbol era un único elemento que yo le llamaba vacío, y si lo incluyo a X1 bajo mi mapeo de generación, perdón, puse mapeo cara X, es mapeo de generación, pues obtengo aquí un elemento, pero no lo dibujo porque justamente como es punteado de ese elemento, que sería el vacío, que cuando uno hace las cuentas resulta que sí funciona, va a haber un morfismo
vertical y horizontal hacia y desde cualquier objeto, ¿no? Entonces, y así es como luce mi categoría doble. Insisto, ¿no? Le faltan unas cuantas cositas que ya no dibujé, pero son como que las que siempre voy a tener. Entonces, pues si se dibujan, se hace como demasiadas flechas en mi dibujo, ya no se distingue nada. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Voy bien? Ok. Bueno, y los cuadrados en esta categoría doble van a corresponder a los árboles con 2 cortes. Insisto, aquí solo voy a dibujar los que tienen los 2 cortes no triviales, porque bien podría poner un corte usual y un corte que no me está cortando nada, ya sea hasta arriba o hasta abajo. Pero que los 2 cortes no sean triviales, solo tengo 3, que van a ser los 3 cuadraditos que se ven aquí. O sea, va a ser el cuadradito que está acá atrás, el cuadradito que está como en el piso y el cuadradito que es como la rampita, ¿no? Y bueno, dibujados en cuáles serían, digamos, sus 4 objetos que intervienen, ¿no? Y con los mismos colores que puse anteriormente. Pues bueno, así es como se ven los cuadrados. Claro, todo esto se calcula con el diagramita que yo les puse, ¿no? O sea, si uno después quiere hacer las cuentas, pues se puede y van a salir, ¿no? Ahora, pasando a otro ejemplo, ahora vamos a considerar como árbol a la trayectoria con n vértices y como raíz un vértice de grado 1, o sea, solo sería este arbolito que está aquí. Y insisto, ¿no? Raíz uno de los extremos. Entonces, en X1 van a ser todas las trayectorias de longitud menor o igual a n y pues el vacío, ¿no? Porque ese es la imagen del mapeo de generación, bajo el mapeo de generación de mi X0, que era solo el vacío. Mi X2 va a estar dado por parejitas I, J, tales que I es menor o igual a n y puede ser I mayor o igual a 1, J es mayor o igual a 0 y menor o igual a I, y nuevamente sigo teniendo el vacío, ¿no? Como que el vacío siempre lo voy a tener presente porque como lo sigo incluyendo bajo los mapeos de generación, lo puedo ir incluyendo siempre, ¿no? Y mi X3 van a ser las tuplas IJK, tal que I menor o igual que J, menor o igual que K, menor o igual que N, ¿no? Pues, ¿por qué va a ser eso? Porque una trayectoria la puedo cortar en el I y la puedo cortar en el J, ¿no? Entonces, el X2, el I me da la longitud de la trayectoria y el J me dice dónde está el corte. Y en el X3, el K me da la longitud de la trayectoria y J me dicen dónde están los 2 cortes, ¿no? Y entonces, la categoría doble que obtengo asociada es esta que se muestra aquí abajo. Y pues nuevamente, no tengo mi noción de morfismos verticales y horizontales. Aquí sí dibujé además el vacío que se y aquí ya solo me faltó dibujar los lazos, pero pues todo objeto tiene su lazo, su morfismo y entidad, entonces no lo dibujo. Y por último, los cuadraditos son de esta forma, ¿no? Si yo me tomo un cuadrado que correspondiente al IJK, va a ser de esta forma. Voy a tener aquí la trayectoria de longitud K, abajo la trayectoria de longitud J, arriba a la izquierda la trayectoria de longitud K menos I y hasta abajo la trayectoria de longitud J menos I. No, o sea, este es un árbol muy sencillito y por lo tanto nos dio una categoría muy doble, muy fácil de entender, pero pues pues funcionó muy bonito, ¿no? Tengo otro ejemplo, insisto, respondiendo a que no sé si ayuda a la duda que me preguntaron sobre la raíz. Si yo ahora vuelvo a tomar el mismo árbol anteriormente, el K13, pero en lugar de tomar como raíz un vértice de grado 1, yo me tomo un vértice de grado 3, la categoría doble que voy a obtener, pues va a lucir muy distinta. Ojo, aquí los colores ya nada más me están diciendo qué morfismo es vertical y cuál es horizontal, ¿no? Nada más. Porque es que la hice con el otro dibujo lo hice en látex y no, y entonces aquí no sabía que también le podía meter las flechas y ya no me dio tiempo de corregirlo. Entonces aquí los colores solo me quieren decir eso, pero si se fijan es una categoría, por cambiar la raíz, obtuvo una categoría muy distinta y más chiquita que con la otra raíz, ¿no? O sea,
Si se fijan, regresando al otro dibujito, lucía mucho más grande el otro, cuando teníamos como raíz un vértice de grado 1, que aquí, ¿no? Que aquí ni siquiera, o sea, aquí lo puedo ver como una gráfica plana, ¿no? Y en el otro caso, ¿no? O sea, tengo menos morfismos, está más chiquita y solo por cambiar la raíz, ¿no? Entonces, sí es muy importante cuál raíz eliges, pero, y una vez que la fijas ya está fijo, pero pues puedes elegir lo que quieras, ¿no? Y pues esto es básicamente todo lo que les quería platicar, o sea, en sí yo les quería platicar más cosas, pero pues no creo que me hubiera dado tiempo y pues no sé si tengan dudas. Y muchas gracias por su atención. Agradecemos a TR por su exposición.